moderado por Ingrid Beck. Ingrid Beck es periodista, guionista, escritora, conductora de radio y activista por los derechos de las mujeres. Es editora de géneros en el portal de Política y Economía Letra P. Fue una de las organizadoras de la convocatoria Ni Una Menos en junio de 2015. Ingrid, te cedo la palabra. Un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas, todos, todes. Es un honor estar moderando este panel y estar acá en este lugar y en esta circunstancia además. Me parece que cobra más actualidad que hace 2 semanas de lo que vamos a hablar hoy. Este panel que trata sobre la lucha por la erradicación de la violencia de género, qué logramos y qué nos falta. Bueno, el recorrido sobre lo que logramos me parece que es crucial hoy, y el recorrido sobre lo que falta también, y creo que habría que agregarle, ¿y cómo vamos a hacer, ¿no? Para lograr lo que falta y para sostener lo que logramos. Están acompañándome Mercedes D'Alessandro, que es doctora en Economía, directora de la carrera de Economía en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, y es ex directora nacional de Economía, Igualdad y Género. Laura Pautasi, que es investigadora principal del CONICET, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales AGIOJA, de la Facultad de Derecho de la UBA, y es presidenta de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. Está Alejandra Mángano, que es fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la PROTEX, aquí en la Argentina. Es el organismo especializado en este delito del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y Ana Correa, que es comunicadora y abogada feminista, es magíster en Relaciones Internacionales, fue una de las fundadoras de Ni Una Menos, autora del libro Somos Belén. Hoy trabaja en la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y está terminando la especialización en cibercrimen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hay una silla vacía, pero se va a ocupar pronto, y quien la va a ocupar es Alicia Ruiz, que es jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1998. Es profesora titular consulta de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA. Realiza actividad docente y de investigación en distintas universidades e instituciones del país y del extranjero. Publicó libros y muchos artículos y ensayos en revistas de la Argentina y del exterior. De manera consensuada con nuestras panelistas, vamos a empezar con la exposición. La dinámica es que cada una de nuestras panelistas va a exponer y luego podemos abrir un espacio para intervenciones y preguntas de la audiencia. Así que vamos a empezar, les decía, por Laura Pautasi, que intuimos va a hablar del tema violencias y cuidados. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ingrid, por esta introducción. Una enorme alegría estar aquí con compañeras de muchos años. Quiero agradecer especialmente a la Defensoría, pero en particular a Silvina Penela, por esta convocatoria y esta posibilidad de reflexionar en el marco del 25N o de la conmemoración histórica del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de las Mujeres. Y como adelantó Ingrid, un tema que hace mucho tiempo venimos trabajando, que quizás es un tema que estuvo presente siempre en la agenda feminista, pero quizás no traducido tan claramente como una demanda histórica de las mujeres respecto a los cuidados. A ese gran campo del ámbito privado, ese gran campo intervenido patriarcalmente en relación a la asignación de todo lo que se considera trabajo, que es aquello que se produce en el ámbito de los hogares, que ha estado históricamente invisibilizado, pero también históricamente asignado a las mujeres. La construcción del orden de género tomó los cuidados como uno de los puntos centrales, y por lo tanto la determinación que esas actividades que tienen lugar al interior de los hogares, que son centrales para la sostenibilidad de la vida, porque sin cuidados no podemos subsistir, sobre todo al inicio de la vida y también hacia el final de la vida, pero que el cuidado
se haya conformado como un cuidado remunerado o no remunerado, responde a esos órdenes de género. Y entonces es un punto claramente donde sitúa el segundo punto que yo quiero compartir, que esa identificación del ámbito privado atravesado por dinámicas de trabajos, de actividades cotidianas que garantizan la sostenibilidad de la vida, que tal como las economistas feministas nos enseñaron, garantizan y producen valor económico, que ha sido otra vez históricamente invisibilizado, es el núcleo central de la desigualdad estructural. Y ese núcleo central de desigualdad estructural tiene una vinculación directa con el otro ámbito de desigualdades estructurales, que son las situaciones de violencias. Estamos muy acostumbrados a escuchar reiteradamente, pero también cálculos respecto a que América Latina es el continente más desigual de la Tierra, lo cual es cierto, es donde a partir de una operación estadística, que es el coeficiente de Gini, donde hay un punto inicial de igualdad absoluta, la brecha, la distancia en términos de patrimonios y de acumulación de ingresos es la más grande del mundo. Sin embargo, poco reparamos que este continente, esa desigualdad se radica centralmente en la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Y ese es un punto crítico de desigualdad. Y allí es donde hay una vinculación directa con el campo de los cuidados. Ahora, ha sido muy importante en América Latina esta identificación de la agenda de género. Yo comencé diciendo, probablemente en términos de agenda feminista y la agenda de los movimientos de mujeres, los dos temas que se traslucen inicialmente en este año, que no vamos a dejar de festejar la fiesta que teníamos prevista de los 40 años de democracia, y no queremos nadie que se nos interrumpa una fiesta, y vamos a reivindicar estos 40 años de democracia. Los dos puntos que salen más a la luz en la agenda feminista fueron salud sexual y reproductiva y violencia de género. Sin embargo, los cuidados siempre estuvieron en esa demanda. Insisto, hoy es más claro ver en un movimiento activo feminista pancartas, frases que hablan y retoman esa construcción de la economista feminista italiana Silvia Federici, cuando dice aquello que llaman amor es trabajo no pago, pero esa apropiación no es que no estuvo siempre en la agenda, sino que las desigualdades más visibles en términos de salud sexual y reproductiva y de violencia salieron a la luz. Entonces es muy importante que hoy el tema que esta región fue construyendo centralmente como una demanda, no solamente como una demanda social, sino también quiero recuperar la producción autóctona que tiene este continente, gracias a la Academia Feminista, pero gracias también a políticas públicas comprometidas en la desigualdad estructural. Y entonces la agenda de los cuidados se va conformando en este siglo XXI en América Latina, claramente situada, y este es uno de los puntos más importantes desde la teoría feminista, la epistemología feminista, cómo situamos los cuidados. Entonces fue muy importante toda la producción teórica que se hizo y también empírica, y allí la región, no solamente en línea con lo que las maestras iberoamericanas, pero también toda la producción de los países anglosajones, las feministas nos fueron enseñando, construye una hoja de ruta donde la construcción y la caracterización de los cuidados tiene una experiencia situada en América Latina. Y ahí el segundo paso, donde América Latina va situando como un elemento de lucha a la desigualdad estructural, es el reconocimiento del cuidado como un derecho humano. Eso también fue una construcción local, regional, que hoy ha trascendido, y de hecho este año es el primer año que reconocimos y que Naciones Unidas aprobó al 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados. ¿Y cómo se construyó una agenda de derecho al cuidado? Claramente central, precisamente inspirada en esta determinación de que si hay un trabajo que es socialmente útil, que involucra a toda la sociedad, pero que está desigualmente construido, distribuido y asignado, hay una cuestión de desigualdad estructural. Y esto requiere dos tipos de respuestas, o una respuesta de políticas públicas o una respuesta de derechos. Y ahí fue muy importante porque la región aplica el enfoque de derechos humanos, esta metodología, que de manera extraordinaria, junto con la Declaración del Milenio en este siglo XXI, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos dice, es muy importante,
ver cuáles fueron los compromisos que los estados tuvieron en términos de pactos y tratados internacionales y sus respuestas en cumplimiento de estos pactos, que tiene que ver con todo el campo de las políticas públicas, el campo de la jurisprudencia, el campo de las resoluciones del Poder Legislativo. Allí lo que el sistema de derechos humanos nunca dice, nunca le reconoce, que el concepto de enfoque es el gran concepto feminista del siglo XX, o uno de los grandes conceptos feministas del siglo XX. Entonces, esa posibilidad de utilizar una metodología ya feminista, ya aplicada de Beijing en adelante, del enfoque al campo de los derechos humanos, tuvo una labor extraordinaria en la región porque esa metodología sirvió para identificar que el cuidado, los cuidados, estaban presentes en todos los pactos y tratados internacionales. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la última, están presentes los cuidados como obligaciones por parte de los estados. Si bien no se identificaba en el concepto del care que hoy conocemos, estaban identificados en todos los pactos y tratados internacionales. Eso generó en América Latina la producción de un consenso global. Y allí es muy importante reconocer lo que es ese órgano regional que construye consensos de hace 40 años, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde participan organizaciones feministas y de la sociedad civil, los gobiernos de la región y los mecanismos especializados de Naciones Unidas. A partir del año 2007, que se presenta esta metodología del enfoque de derechos humanos aplicado al cuidado, sabemos que el cuidado es un derecho, es el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y aquí seguramente hay muchas personas del campo de los derechos civiles y de familias y saben que ese derecho ya estaba reconocido en el ámbito civil. Todas las obligaciones que tienen progenitores respecto a hijes o que tenemos las personas adultas respecto a nuestros progenitores estuvo siempre regulado. Claro, bajo una consigna patriarcal. La famosa figura de la patria potestad, que es muy importante en estos 40 años de democracia, reivindicar la labor estratégica de las feministas que vuelven del exilio, y una de las primeras medidas no solamente fue divorcio vincular, sino la patria potestad compartida, luego superada obviamente por la reforma del Código Civil en el año 2015. Pero lo que quiero marcar vinculado con las violencias es precisamente que esos dos núcleos de regulación del ámbito del derecho de las familias, el salto importante que la región da es a situar al derecho humano al cuidado en cada persona. Y eso habilita las obligaciones por parte de los estados. Y además la obligación que el Estado tiene de imponer aquello que también estaba regulado en leyes en leyes laborales. El derecho del trabajo recoge cierta obligación de las políticas conciliación trabajo-familia en una discusión muy primaria, donde todavía el feminismo no había puesto en cuestión el concepto de conciliación. Cuidados y trabajo remunerado son dos ámbitos muy poco conciliables, y eso lo tenemos claro, y los varones lo tienen todavía más claro. Sin embargo, a esa obligatoriedad que tenían en el ámbito de las relaciones laborales, se permitió a la región ampliar el reconocimiento, situarlo en las personas. Y a partir de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe del año 2007 en Quito, todos los consensos de esta región de políticas de género reconocen el cuidado como un derecho humano. La última de estas conferencias tuvo lugar en el año 2022 en la ciudad de Buenos Aires, y el compromiso de Buenos Aires claramente va en esta dirección. Ahora, reconocemos el cuidado como un derecho humano, la pandemia permitió su visibilización, pero el núcleo crítico de desigualdad sigue en su distribución. Ni siquiera podemos avanzar en una redistribución del cuidado, porque lo que nos muestran las encuestas de uso del tiempo, y aquí también ha sido muy importante la producción estadística y la producción que se ha ido avanzando en los últimos años, nos muestran, de acuerdo a la encuesta nacional de uso del tiempo, que en el año 2021 exactamente el doble de tiempo destinan las mujeres en su jornada de trabajo respecto a los varones. Y este es un dato clave respecto a la desigualdad. Entonces, en la agenda vinculada con las violencias tenemos que el cuidado es un derecho humano, sin embargo, no se ha distribuido, todavía es muy débil la responsabilidad estatal. Los países de la región de América Latina van avanzando en distintas sintonías, en distintas frecuencias. El caso de Uruguay fue un país pionero, un sistema nacional de cuidados, que tuvo efectos directos respecto al ejercicio de autonomía de las mujeres. Y cuando hablamos de ejercicio de autonomía de las mujeres, vamos a tener claramente una disminución de situaciones de desigualdad. Ahora bien, el Sistema Nacional de Cuidados también fue rematernalizado y gran parte de las vinculaciones y de la agenda de cuidado quedó concentrado en las mujeres.
El caso de Argentina, asistimos desde la pandemia en adelante a la creación de un proceso muy importante que fue la elaboración de un proyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados, para el cual el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades convocó una comisión redactora. Esa comisión redactora elaboró un primer proyecto de ley, luego ese proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo y todo el año 2022, fue presentado en mayo del 2022, todo el año 2022 y el año 2023 recién fue tratado a finales del año 2023. En una parte nada más, solamente el sistema de licencias, no el proyecto integral de sistemas de cuidado. Hay un dictamen de la Comisión de Trabajo, Género y de Presupuesto aprobando, pero no entró en el recinto. Y esa es una agenda presente que tenemos que recuperar, que tenemos que volver a plantear, porque precisamente la creación del Sistema Nacional de Cuidados va a contribuir a la disminución de estas situaciones de desigualdad estructural que veíamos. Pero además, y con esto ya voy concluyendo, respecto a cómo pudimos identificar que este campo de cuidados, donde está concentrado las mujeres, donde hay una socialización respecto a la necesidad de que se distribuya este cuidado, donde nuevamente el orden de género va a resocializar, donde las trabajadoras remuneradas del sector están claramente invisibilizadas. Del mismo modo, el proceso legislativo, originalmente para lograr el régimen especial de las trabajadoras de casas particulares, tuvo 2 años de tratamiento legislativo, se equiparó, pero todavía hoy, de acuerdo a datos de la Dirección de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Economía, tenemos que hay solamente un 25% de las trabajadoras de casas particulares que tienen un régimen de registración laboral. Hay un 75% de informalidad laboral y los demás puestos de trabajo, de cuidados remunerados, que cada vez son más demandantes, dada la transición demográfica acelerada que tiene América Latina, ni siquiera tienen un clasificador ocupacional en el cual estén considerados como tal. La agenda que se avanzó en estos años, que fueron estos últimos 4 años, de avanzar en una agenda claramente de cuidados, con una mesa interinstitucional donde 14 organismos del sector público habían avanzado la conformación de un proyecto de ley, tiene que seguir totalmente vigente. ¿Por qué? Entre otras razones, porque estamos en un momento coyuntural donde las necesidades vinculadas a la producción económica y el desarrollo económico, y así como se ha tratado durante todo el día de hoy, que no podemos pensar en un avance de desarrollo económico si tenemos situaciones de violencias, tampoco podemos avanzar en un desarrollo productivo si no consideramos la agenda de cuidados como central. Entre otras razones, porque ya tenemos el cálculo y aporta en 15 puntos del producto que supera al sector industria y al sector comercios. Entonces, es una agenda claramente de igualdad y en tal caso la situación que hoy tenemos de desigualdad estructural, donde los vínculos entre cuidados y violencias en términos de impedimento de ejercicio de la autonomía de las mujeres son claras. Entonces, son agendas que no pueden ir separadas, son agendas donde cualquier política pública vinculada a la violencia no puede dejar de considerar los cuidados. No podemos tener programas destinados y que han sido muy importantes, las políticas públicas han sido muy importantes, pero que entre otras variables no consideran los dispositivos necesarios de cuidados para que mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de violencia económica o de distintas situaciones puedan afrontar las responsabilidades de cuidados. Esto es una agenda urgente, una agenda que hoy más que nunca requiere de una movilidad y de un cambio cultural, de una demanda cultural importantísima. Las desigualdades y todo lo que podamos avanzar en términos de políticas públicas, si no están en un marco de distribución y ojalá pronto una redistribución de cuidados, donde centralmente los varones, el Estado, el mercado y las organizaciones sociales y comunitarias, y digo solamente varones, no digo las familias, porque las mujeres hemos cuidado a lo largo de la humanidad, por lo tanto tenemos una moratoria social de la cual varones y nuestra contribución al trabajo de cuidado ha sido central. Entonces me parece que ahí hay una agenda urgente y que no podemos pensar escenarios donde haya una desintegración de políticas, sino que esa integración de políticas requiere de los ámbitos transversales y allí cuidados y violencias necesariamente e indispensablemente tienen que dialogar. Y dejo por aquí para el debate. Gracias. Seguimos con Alejandra Mangano. ¿Querés agarrar el micrófono ese? ¿Tenés más cerca?
Está prendido. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Silvina, y a toda la Defensoría. Me toca hablar de un tema bastante específico que tiene que ver con la trata de personas y cómo en el ámbito de las investigaciones por estas modalidades criminales se fue avanzando en específicamente detectar, visibilizar y tratar de revertir ciertas formas de violencia por razones de género. En Argentina, la trata de personas se manifiesta en, yo diría, dos ámbitos principales. Uno es el que tiene que ver con las distintas formas de comercio sexual. Puede ser la explotación de la prostitución ajena, la producción y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Más recientemente, por ejemplo, la explotación sexual a través de streaming o de webcams. Por otro lado, el otro ámbito central en donde vemos la modalidad criminal presente en todo el país es el ámbito de la explotación laboral, es decir, la explotación que se da en ámbitos laborales sumamente precarios o precarizados y en donde se encuentra también un porcentaje de mujeres o diversidades especialmente vulnerables a estas formas de explotación. Digo que estas son las dos principales, pero hay otras también modalidades que tenemos que tener presente, más que nada cuando hablamos de violencia por motivos de género, como por ejemplo el matrimonio forzado, algo que parece ajeno a nuestra cultura, pero que vemos que con mucha dificultad se hace presente en investigaciones también de nuestro país. En estos distintos ámbitos es fácil ver que la violencia por motivos de género se manifiesta en las distintas modalidades, principalmente la violencia sexual, en lo que hace a la trata con finalidad de explotación sexual, pero también vemos presente la violencia laboral, la violencia simbólica, la económica fundamentalmente, es decir, todos los casos de trata exhiben de alguna manera patrones, como decía recién Laura, que dan cuenta de esta desigualdad estructural que está tan presente y es tan actual. Sin embargo, me parece que esta obviedad genera obligaciones, ¿no? Para quienes somos operadores del sistema de justicia frente a estos casos, genera obligaciones de actuar, es decir, las investigaciones o en general la falsa neutralidad del derecho determina que aun cuando uno lo que intenta es visibilizar situaciones de violencia, el proceso penal puede estar intensificándolas o generando mayor daño que el que quisiera evitar. Entonces, quería traer brevemente algunas experiencias a lo largo de este tiempo. Una tiene que ver con el avance en la jurisprudencia contra el uso de estereotipos de género en las investigaciones de trata y la valoración del testimonio de las víctimas de este delito, cómo de alguna manera se ha empezado a hacer cada vez más fuerte la idea de que los testimonios de las víctimas de esta clase de delitos deben ser interpretados con perspectiva de género. Esto quiere decir anulando también la utilización de estereotipos por parte de los operadores del sistema de justicia, algo que tal vez está muy reiterado en otros ámbitos del derecho, en la justicia penal federal, que es la que administra este tipo de delitos, ha sido una construcción de los últimos 10 años, ¿sí? No es algo tan antiguo. Por otro lado, está la cuestión de la aplicación de la cláusula de no punibilidad. Les decía que las modalidades de trata en general tienen que ver con la explotación en el ámbito sexual, también en el laboral, y existe, transversalmente, una circunstancia que es la utilización de las propias víctimas para cometer hechos ilícitos en el marco de los hechos. Estos hechos ilícitos que cometen las personas que están, como consecuencia directa de la explotación llevándolos adelante, no pueden motivar el inicio de investigaciones penales. Este sería el principio que rige, es decir, una persona que como consecuencia de ser víctima de trata de personas comete un hecho ilícito no puede ser perseguida penalmente. Este principio, que Argentina lo tomó desde el 2008 en la primera ley de trata, generó, mucho revuelo a nivel internacional, es decir, muchos países no lo adoptaron, de hecho no quedó en el protocolo de Palermo, que es la norma
internacional que regula este tema, y fue producto del avance, digamos, desde otro ámbito de las Naciones Unidas, que es el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que se empezó a afirmar la necesidad de sostener que el principio de no punibilidad, es decir, la prohibición de perseguir penalmente a las víctimas de trata por delitos que cometan en el ámbito de la explotación, es una de las manifestaciones principales del principio de protección de las víctimas. Es decir, no podemos hablar de protección a los derechos humanos de las víctimas de trata si ante todo no evitamos que sean perseguidas penalmente. Existen, distintas formas de entender este principio, de interpretarlo y demás, pero en general las organizaciones, tanto que forman parte de las distintas modalidades de trata, utilizan a las víctimas en los eslabones más bajos de estas organizaciones. Es decir, las víctimas no es que tienen derecho o facultades para decidir respecto de la comisión del delito, sino que cumplen roles que se consideran fungibles, desde lo que es la investigación en general del crimen organizado. Todas las formas de criminalidad organizada recurren en cierta medida a estos eslabones, digamos, fungibles. En la trata sexual y en la laboral, por ejemplo, cumplen un rol muchas veces las víctimas en el reclutamiento de personas conocidas, de personas del pueblo del que vienen, etcétera. En otros casos pueden cumplir algún rol de administración en el lugar. Y también vemos muchas veces la utilización de las víctimas para generar conductas ilícitas que son, digamos, anexas, como puede ser la distribución de estupefacientes en contextos de prostitución. Esto es muy habitual, o también el transporte de esos estupefacientes mediante la ingesta en el cuerpo, lo que muchas veces se llama las mulas, digamos, y tenemos que empezar a reemplazar como término, pero que tiene que ver con utilizar a estas víctimas para aquellas actividades que son sumamente riesgosas, es decir, por eso están mucho más expuestas y es mucho más fácil para las organizaciones reemplazarlas por otras personas que estén en la misma situación. Y finalmente, otra de las experiencias que me parece que es importante visibilizar en torno a estas cuestiones tiene que ver con la reparación económica de las víctimas de explotación. Hay una idea de que el delito y la trata y demás genera grandes cantidades de dinero. De hecho, Naciones Unidas publicó que la trata es la actividad ilícita que genera, en tercer lugar, más dinero a nivel global. Lo que vemos y lo que veíamos y lo que vemos en el derecho comparado es que muchas veces en las investigaciones de trata los bienes y el dinero incautado no son devueltos prioritariamente a las víctimas, sino que son utilizados para financiar, por ejemplo, a organismos de persecución penal o para, de alguna manera, engrosar, ¿no?, el recupero de los activos en favor del Estado. Argentina, desde el 2019 en adelante, tomó una política distinta y esa política tiene que ver con impedir que las autoridades públicas utilicen ese dinero recuperado en otra cosa que no sea reparar económicamente directamente a las víctimas, es decir, transferir ese dinero a las víctimas de los casos. Esta idea, de evitar que el dinero incautado en los casos de trata sea utilizado incluso por los programas de asistencia a la víctima es muy importante. Genera de alguna manera la idea de que la ganancia ilícita debe ser revertida en favor de aquellas personas que generaron esa ganancia. En el caso, por ejemplo, de la explotación sexual, esto es muy elocuente, ¿no? Un negocio que genera muchísimas riquezas para quienes explotan a las mujeres y en ese caso, ¿sí?, esos proxenetas estarían de alguna manera apropiándose del dinero que genera la explotación. Cuando el Estado interviene, identifica eso como un delito, no puede apropiarse de esa ganancia porque estaría siendo incluso igual o mayor beneficiario de la explotación. Entonces, me parece importante que tengamos en cuenta esta política que hoy en Argentina está vigente con muchísima dificultad,
Hoy en día nosotros consideramos, se consideró la creación de un fondo fiduciario que nuclea todo el dinero que las investigaciones de trata generan o incautan. Y esto es muy importante porque muchas veces el tratante o el proxeneta o quien sea, digamos, si es un caso de explotación por reducción a la servidumbre, no tiene bienes y dinero, entonces es el remanente de lo secuestrado en otras investigaciones lo que se usa para cumplir y poder pagarle a las víctimas de los otros casos. Este fondo fiduciario hoy es muy pobre, obviamente, siempre lo va a ser, digamos, tiene muy poco dinero, pero es de alguna manera la garantía de empezar a pensar también, digo, a la criminalidad económica desde otra perspectiva, de una perspectiva de derechos humanos. Que el flujo financiero que genera la organización, incluso si fuera un caso de lavado de activos en donde el delito presente fuera la explotación, vaya siempre dirigido a restituir económicamente a las víctimas y que exista de alguna manera el reconocimiento de esa subjetividad. Es decir, no es el Estado persiguiendo solamente penalmente a los explotadores, sino que además es obligatorio hoy en día que acompañado con esa sentencia eventual de condena se establezca la necesidad de una reparación económica y una restitución económica de las ganancias ilícitas y de otros daños a las víctimas de esos casos. Bien, creo que ahí estamos. Muchas gracias. Ahorita no tengo, lo pasamos para allá. Es el turno de Ana Correa, cuyo tema tendrá que ver, me imagino, con la violencia digital. Y le damos la bienvenida a la doctora Alicia Ruiz, que por suerte llegó muy a tiempo, gracias. No, estaba contemplado, así que gracias por haber llegado a tiempo. Ana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Ingrid, muchas gracias a la Defensoría por la invitación, especialmente a Silvina Penela. Y nada, quiero decir que me siento muy emocionada porque dentro del público veo muchas mujeres que hicieron un montón por estos 40 años de democracia, por los logros de género, en un momento donde de repente las feministas tenemos la culpa de todo. Quiero hacer este reconocimiento y bueno, y las aplaudimos también a todas las... Bueno, dicho esto, ahora vamos a los problemas. Para mí Virginia Woolf, una autora que idolatro, plantó muchas cuestiones que tienen que ver con el feminismo que estudiamos mucho después. Bueno, en el cuarto propio, todo lo que tiene que ver con la autonomía económica y con la autonomía de creación, en Orlando la identidad de género, en Tres Guineas el aporte de las mujeres a la paz. Y yo con todo lo que está pasando con el tema de las redes sociales y la violencia digital, me ponía a pensar qué escribiría ahora Virginia Woolf, ¿no? Porque esto que de repente nos movemos en medios digitales, que todas tenemos celulares, dispositivos, o los pedimos prestados, pero todas nos movemos en esos. ¿Cuál es nuestro cuarto propio ahora? Y pensaba, hoy no tenemos un lugar seguro en Internet. Hoy las mujeres, en el lugar que toda la humanidad se está vinculando, nosotras no nos sentimos seguras. Cuando empezaron las redes sociales, sobre todo a partir del uso de Internet, tuvimos por unos años como una utopía que se concretaba de democratización de la participación en la sociedad y en la política de las mujeres. Un poco recordando lo que comentaba Laura hace un tiempo, de repente si estábamos alimentando a 7 chicos o a los abuelos, podíamos tuitear, podíamos pedir algo, entonces no era necesario contar con tiempo disponible, esto del uso del tiempo que las mujeres tenemos tampoco, de repente podíamos participar de otra manera y así fue, porque todo pasa muy vertiginosamente. Les voy a recordar algunos de los movimientos que se generaron por Twitter. En el 2011 las mujeres de Arabia lanzaron el Women to Drive para que les dejaran manejar. En el 2012, Malala, que después fue Premio Nobel de la Paz, con I Am Malala. En el 2013, cuando detuvieron a las Pussy Riot en Rusia,
se generó un movimiento en las redes. En el 2014, para liberar a unas niñas en Nigeria, era Bring Back Our Girls. En el 2015, Ni Una Menos en Argentina. Y así podría mencionar otros que muchas recordarán, bueno, el Me Too, también en la campaña del aborto legal, el Cuéntalo en México. De repente teníamos como más poder, se trasladaba esto de que lo virtual es real, ya lo estábamos viviendo. Conectábamos movimientos políticos y sociales históricos con nuestra presencia. Esta ilusión que tuvimos por un tiempo, no solamente la vimos nosotras y nosotres, también todo el colectivo LGTB, sino que también lo vieron las fuerzas conservadoras y vieron qué podían hacer al respecto. Y así fue como se empezó a organizar el backlash. ¿De qué manera corremos a estas voces que están teniendo tanto poder? Algunos lo hicieron espontáneamente, pero también empezaron a organizarse. Esto es algo que está investigado en todo el mundo. Cuando se comparan las campañas políticas de los sectores de ultraderecha o de antiderechos, vemos que se repite constantemente la vinculación de fake news con mujeres, los ataques, las amenazas. Todas conocemos casos bastante dramáticos y ante esta situación, ¿qué tenemos? Bueno, de nuevo, no estamos teniendo un lugar seguro en la calle, tampoco en los hogares, porque las denuncias de violencia de género, la mayor parte de las veces, así como los abusos infantiles, se dan dentro de los hogares. Y tampoco tenemos ese lugar seguro en Internet. Bueno, yo, sin dramatizar, creo que es gravísimo lo que nos está pasando. De repente no tenemos ninguna dimensión en la que nos sintamos seguras, ni siquiera para hablar. Entonces, toda esta reconstrucción de lo que nos traen los logros de género en estos 40 años de democracia, todo lo que nos costó llegar a esto, hoy, de nuevo, sin ser dramática, pero realmente describiendo la situación, un poco está en peligro, porque ¿dónde vamos a continuar estos debates? Digamos, yo hablo de los hashtags, pero indudablemente esto es el camino de las feministas históricas, de las que empezaron a principios del siglo pasado, pero sin duda no, todas las redes nos van fortaleciendo. Todo lo que tiene que ver con el cibercrimen, el primer protocolo internacional que se hizo fue en el 2001 el Convenio de Budapest, que es el convenio que todavía rige todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y cibercrimen. En el 2003 se hizo un protocolo adicional para a todos los delitos que de alguna manera se nombraban y se daban herramientas a los estados para prevenir, se incorpora también un combate a todo lo que tenga que ver con el discurso de xenofobia, de racismo, de negación de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Algo está faltando, ¿no? Bueno, se olvidaron de los temas de género y se olvidaron también de los derechos de los niñas y adolescentes. Pero ¿qué pasa? Con el correr de los años fue tan grave todo lo que se fue comprobando que a mayor desarrollo tecnológico, mayor peligro para los niños de abuso sexual infantil, imágenes de abuso sexual infantil en las redes, que llegaron antes los esquemas de cooperación público-privado. Las grandes empresas ya tienen con los estados y con el Comité Permanente, el Convenio de Budapest, acuerdos para perseguir esos delitos. De nuevo, los temas de género siguen estando ausentes. Mientras tanto, ¿qué pasa? Se empieza a tratar de concientizar sobre lo que es la violencia digital. Una activista también mexicana, Olimpia Coralmelo, desarrolló todo un activismo muy interesante en su país y en toda la región para que las conductas que tienen que ver con daños hacia las mujeres por todo tipo de ataques, difusión de imágenes sin consentimiento, todo lo que sucede en las redes, empiece a verse como violencia y también para que en algunos casos empiece a penalizarse. La ley Olimpia, que se aprobó este año en la Argentina, sigue un poco la tónica de la 26485, de Belén do Pará, de
del Convenio de Estambul en Europa, que tiene un espíritu antipunitivista. Entonces, lo que hace es identificar esas leyes, decir que a partir de ahora van a tener medidas de protección las víctimas. Eso sí, nadie sabe cómo van a ser esas medidas de protección porque ninguna empresa acepta las medidas de protección. ¿Quién las va a dar? Bueno, falta que se reglamente, pero, digamos, de nuevo estamos ante el peligro de tener una excelente ley sin herramientas, porque Google, Meta, X, todos no tienen una jurisdicción en Argentina, por más que tengan empresas. Entonces, es de nuevo como una expresión de deseos. Igual vuelvo a decir que la ley es excelente porque también en estas cuestiones de autonomía económica, de cuidados, incluso de trata, incorpora lo que es la inclusión digital. Porque tenemos que formar mujeres, niñas, mujeres de mediana edad y mujeres mayores de edad en la vida digital y en la vida tecnológica, porque si no, son más pasibles de recibir violencia, de ser víctimas de tratas, que ahora, hasta que no encontremos otro término, decimos mulas, pero ya hay mulas digitales, mujeres que son engañadas para que las usen el crimen organizado para hacer estafas. En el camino quedó la ley Belén, que es el título que le pusieron a un proyecto de ley que busca crear poquitos, o sea, porque las mujeres siempre somos las antipunitivistas, las que tenemos cuidado, pero poquitos tipos penales, pero alguno, o sea, alguno, no sé, te pueden sacar imágenes íntimas y venderlas y repartirlas por toda la red. No pueden amenazarte de muerte en una red social y que no pase nada y que quede como un hostigamiento y a lo sumo va una probation que el tipo tiene que pasar, subir un flyer. O sea, esto es algo que nos tenemos que ocupar y a mí lo que se me ocurre, digamos, hay muchísimo trabajo por hacer. También tenemos el tema de la inteligencia artificial, que parece una pavada, pero es otro tema donde de nuevo se perjudica a las mujeres. Hay varios libros que salieron, ahora no me acuerdo los títulos, pero bueno, los recomiendo el de Cecilia Danesi, por ejemplo, donde armas de destrucción matemática, que es de una matemática norteamericana, donde cuentan un montón de experiencias, y esto creo que lo hablamos con Diana hace poco en un almuerzo. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos años, Amazon le delegó a la inteligencia artificial una convocatoria de empleos, solamente inteligencia artificial. Cuando llegan todos los currículums y la preselección, el 100% eran varones. Entonces la empresa se preguntó, ¿qué pasó acá? Porque nosotros lo que pedimos es que fueran inteligentes, preparados, qué sé yo. Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es predecir conductas futuras en relación a patrones anteriores. Entonces, cruzan lo de cuidados. Y dicen, mujer, es posible que tenga hijos. Mujer, es posible que si hay un anciano enfermo o alguna persona con discapacidad, esa mujer se queda a cuidarlo. Mujer improductiva. En este caso, Amazon lo que dijo, bueno, nada, eliminamos esta búsqueda y empezamos de nuevo, pero como estos ejemplos hay muchísimos. Entonces, porque todas las luchas que estamos de alguna manera también recordando acá, tuvieron que ver con ampliación de derechos, cambiar patrones, porque si dejamos a la inteligencia artificial hubiera dicho, a ver, mujer cocina bien, ¿para qué va a votar? Dejemos las cosas como están. Entonces, es tanto el trabajo, es como que las feministas nunca descansan. Ahora vemos, con todo, de repente en todas las crisis, todos los conflictos, la responsabilidad es de las feministas. Cuando el gobierno que se va, el que viene, las guerras, el terrorismo, la economía, el sistema económico, todo sigue estando en poder de los varones. ¿Por qué estamos diciendo estas cosas? Estamos diciendo estas cosas porque hoy Twitter es un lugar donde los periodistas siguen usando como fuente de noticias, pero donde priman las voces más violentas, donde prima el que paga, donde priman los discursos de odio, donde muchas mujeres se retiraron porque están hartas de recibir amenazas, de decirle, muchos te dicen, bueno, pero ¿qué te hace que te manden 10 Falcón Verde?
No es lindo vivir amenazado o que te digan, sé dónde está tu hija en este momento. No es lindo, volvemos a la carga de cuidado mental. Ahora le sumamos a la carga mental que tenemos que estar preocupados por los nuestros, por las amenazas que recibimos. Es como demasiado. Entonces, se me ocurren así como para los 40 años de democracia que vienen, necesitamos empezar a cambiar algunas reglas. Por ejemplo, yo lo que me estuve dando cuenta ahora que estoy con la especialización de cibercrimen, que estoy fascinada, todo lo que es cibercrimen, cripto y ciberseguridad, el 100% de los paneles están ocupados por 100% de varones. O sea, es como que ahí no llegamos a la discusión. Bueno, pero son los que están formados. No, hay un montón de mujeres formadas. Tenemos que empezar la discusión de nuevo. Tenemos que ver cómo implementamos en la ley Olimpia esto de formar más mujeres en tecnología y en todo lo que esté cruzado. En comunicación y medios, economía y tecnología, prevención de trata y tecnología, y romper lo que tengamos que romper para cuestionar. No haría falta un nuevo protocolo adicional del Convenio de Budapest. O sea, nos vamos a quedar con que nos den las leyes que no les molestan, o vamos a ser parte de la definición de los 40 años que vengan. Entonces, me parece que para sostener todas estas luchas y todos estos logros, tenemos que darnos cuenta que nos están haciendo trampa. Porque, de nuevo, estamos empezando a decir, ábrannos el espacio, que estamos acá, no queremos quedar al margen ni las discusiones de inteligencia artificial, ni las de ciberseguridad, ni de los reclamos de cooperación a las empresas, que fueron realmente hay que reconocer que con el tema de abuso sexual infantil, fueron muy receptivas. Bueno, vayamos ahora nosotras. Pero bueno, la mala noticia es que nunca podemos descansar, pero es importante estar alerta. Y de nuevo, no estaríamos discutiendo esto sin todo el trabajo de las mujeres que lucharon desde antes de los 40 años de democracia hasta para recuperar la democracia. Así que, gracias. Muchas gracias, Ana. Alicia, sí. Buenas tardes a todas, todes, especialmente a mis compañeras de panel. Excusas de nuevo por no haber podido estar desde el comienzo, pero bueno, son estas cosas curiosas que pasan, como uno no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Bueno, acá vine desde la Facultad de Derecho para acá y acá estoy. Venía escuchando con mucho interés lo que se decía, lo que pude llegar a escuchar, y pensando un poco en el tema de digamos, violencia contra las mujeres y justicia, que es como lo que me asignaron, pero sobre todo prestando mucha atención a las reflexiones de las dos compañeras que hablaron antes, porque de alguna manera las cosas que yo venía pensando en decir desde hace un tiempo, cuando ya sabía que iba a tener que estar en este panel, están hoy atravesadas porque no podemos eludir las condiciones particulares en las que estamos hablando hoy, acá, en la Argentina, de las cuestiones que se refieren a defender derechos y a resistir las violencias. Creo que 40 años de democracia nos mostraron que la Argentina era un país en el cual era posible alcanzar algunos niveles de concreción del modelo democrático que parecían impensables. En ese sentido, el juicio a las juntas y pese a lo que siguió después en las idas y vueltas, haber retomado la lucha por los derechos humanos, haber resistido la ley de punto final, la ley de amnistía, haber resistido los indultos,
haber resistido el 2x1, fueron una especie de confirmación de que algunas condiciones del pacto democrático podían convertirse en un terreno ganado, sobre el cual no íbamos a tener que volver a discutir. Yo estoy convencida de que la lucha que las mujeres y junto a las mujeres todos los sectores de las diversidades sexuales hemos venido dando en todos estos últimos años, y que no son ni nuevos por ser en la Argentina, ni nuevos porque las luchas estas tienen una historia muy larga que todas fuimos aprendiendo, pero además consolidando, tuvieron de alguna manera una especie de sustento en esto que digo, creíamos que eran presupuestos para un orden democrático que perdurara. Y entonces sí tiene sentido que las mujeres señaláramos reiteradamente que nuestra lucha era parte de la lucha, una especificidad de la lucha en materia de derechos humanos. Y que así como no se podía retroceder en ese campo, tampoco se podía retroceder en cada uno de los escalones que los movimientos de mujeres, las militantes, los movimientos sociales que acompañaron, las fuerzas políticas que acompañaron, pero fundamentalmente el papel de la resistencia de las mujeres en la calle y en cada lugar donde podíamos hacer oír nuestras voces, significaron. Me parece que hoy, además de todos estos nuevos peligros, digamos, a los que nos enfrentamos y a esta necesidad de volver a repensar cómo seguimos adelante, tenemos un compromiso inevitable en defender lo que ya está logrado, en defender lo que se ha logrado en términos de instituciones, en defender lo que se ha logrado en términos de legislación, en defender lo que se ha logrado con sus más y sus menos en las decisiones jurisprudenciales, en defender los espacios que se han construido en los cuales las mujeres hemos tenido oportunidad de no solo hacer oír nuestras voces, sino de organizarnos de una manera eficiente y colaborativa para asegurar esas conquistas. Yo no quiero ser pesimista, pero sí quiero señalar, sobre todo pienso en las generaciones más jóvenes, que muchas nacieron y han vivido hasta ahora en democracia, que el miedo, el falcón verde, el mirar a un lado o a otro antes de hablar, el tener cuidado con ciertas actitudes que uno puede tener andando por la calle, son experiencias que las de mi generación hemos tenido y hemos padecido, y además somos afortunadas porque estamos acá y podemos hablar. Pero son experiencias no vividas y yo creo que es muy importante aprender cuánto de lo que hemos logrado ha podido, con todo el esfuerzo, la lucha, las discriminaciones, las persecuciones, fue posible porque subsistía un marco democrático. Entonces, si yo tengo como indicación hoy hablar de justicia y violencia contra las mujeres, no puedo eludir que quiero pensar en la justicia bajo condiciones de
posibilidad de hacer justicia en marcos democráticos. Y no digo esto porque la justicia sea un modelo de un poder que se democratizó. Yo creo que los poderes en la Argentina, la deuda de la justicia con la democracia es muy grande, es enorme. Es cierto que las mujeres hemos logrado incorporarnos, que hay muchas más mujeres hoy que ocupan cargos en el Poder Judicial, y no voy a referirme ni a los techos de cristal, ni a ninguna de estas cuestiones que todas conocemos, sino que, digo, esto no ha bastado para democratizar internamente las prácticas del Poder Judicial. Y esta deuda, que lleva por lo menos 40 años, es hoy una especie de agujero negro por donde se pueden perder muchas de las conquistas alcanzadas por la lucha de las mujeres y de los distintos grupos LGBT y mucho más que eso. Es como la negación del otro. La justicia, el Poder Judicial tiene una enorme facilidad para pensar que decide, antes decíamos entre papeles, que eran los expedientes, y ahora entre medios digitales que se extienden y se usan. Pero las víctimas, los que reclaman, los que están, como decía Kafka, ante las puertas de la ley, son pocas veces escuchados. Y, insisto, esa poca escucha puede servir ampliándose para claramente volver atrás muchas de las conquistas que a nivel, si ustedes quieren, de parámetros generales para tomar algunas decisiones en materia de violencia se toman en nuestros tribunales. Las cuestiones de violencia de género miradas desde el Poder Judicial generalmente se enfocan primero desde una mirada que prioriza el derecho penal. Y esto, para quienes nos formamos en derecho, no es una novedad. El derecho penal ha tenido una cierta tradición de ser una rama del derecho en donde hubo teóricos importantes, teorías importantes, y además el que ingresa a la Facultad de Derecho tiene muchas veces, llevado por una idea de justicia, la idea de que el campo de lo penal es el campo en el cual un operador jurídico puede sentirse más satisfecho. En la otra punta del derecho penal, está, y Laura lo sabe bien, el derecho del trabajo, que además de ser un derecho realmente joven y en peligro de extinción desde que el neoliberalismo se ha instalado en el mundo y en nuestros países, ha sido como el hijo bastardo. Me parece que los problemas del trabajo no son problemas que nos atañen a todos, ni particularmente que no nos atañen a las mujeres, y no es casualidad que las tareas donde las mujeres cumplen funciones en un número prácticamente absoluto sean las que han tardado más tiempo en tener protección legal y muchas veces ni siquiera la han alcanzado como otras ramas del trabajo. Me refiero concretamente, por ejemplo, al servicio doméstico. Y vaya si ahí no hay una clave para hablar de las tareas de cuidado y de algo de lo que se deberían preocupar
no solo los tribunales, sino también las mujeres, porque convengamos que muchas de nosotras podemos trabajar, por ejemplo, o ejercer una profesión, porque hay otra mujer que está cubriendo el lugar que nosotras dejamos para poder salir a la calle. Digo esto porque a mí me gustaría brevemente señalar que los problemas de violencia de género, los problemas de discriminación, los problemas de lo difícil que es desarmar las estructuras patriarcales, se plantean y muchas veces se omiten como centrales, no solo en el campo del derecho penal, sino en el campo del derecho civil, del derecho del trabajo, la violencia institucional, la violencia laboral, que nos afecta y que nos afecta como mujeres por partida doble cuando somos trabajadoras, porque somos trabajadoras y además porque somos mujeres. Digo, esos son espacios en donde con la punición no alcanza. Mejor dicho, la punición sirve para poco. Lo que necesitamos es pensar cuáles son los conflictos, cómo se plantean esos conflictos, qué especificidad tiene y de qué manera desde la justicia se asume que lo que es posible hacer es limitado y que parte de lo que se puede hacer exige que el Poder Judicial reclame y enfrente a otros poderes del Estado para que cumplan las funciones que ni por la Constitución ni por la formación de quienes integran el Poder Judicial podemos cumplir los jueces, los asesores de menores, los defensores públicos, los fiscales. Digo, cuando una mujer se encuentra frente a una situación, tomemos concretamente el caso de la violencia doméstica, y no tiene a dónde ir, sirve para poco, insisto, sirve para poco que nos convenzamos de que es necesario castigar la violencia que padece. Desde luego que el valor simbólico que tiene el derecho penal no puede ser renunciado. Y como decías recién, hay niveles donde es necesario trabajar para punir aquellas conductas que configuran, digamos, riesgos nuevos y mayores para las mujeres. Pero lo que me importa señalar es que muchas veces, bajo ciertas condiciones sociales, si el Estado, y acá no es solo el Poder Judicial, no cumple con las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos y en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales, y atiende la situación de las mujeres, de una mujer que no se puede quedar en la vivienda donde está y no tiene a dónde ir. Y entonces la respuesta es, bueno, hay unos paradores donde pueden ir las mujeres. A ver, ¿cuántas personas viven en la calle, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos lugares hay en los paradores? ¿En cuántos hay lugares para que vayan mujeres con niños? No hay. Y con todo lo que la crisis golpea en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo una jurisdicción rica, en la cual tenemos que estar muy atentos a qué se hace con los presupuestos para vivienda, para educación, para salud. Porque si esos presupuestos se subejecutan, no importa demasiado que la justicia gane en tener unos sistemas informáticos estupendos. Porque primero, lo que llega a la justicia
es solo una ínfima parte de los problemas de violencia de los que estamos hablando acá. Y luego, el proceso, los tiempos de los procesos, son absolutamente absurdos en relación con las necesidades que se padecen. Y esas necesidades, muchas veces, para ser resueltas, no necesitan tanto a un fiscal desesperado por condenar a alguien, digo, para usar una metáfora, o una fiscala, no importa, porque a veces en esto la diferencia de género no ayuda, sino hay que entender que hay que generar mecanismos a través de los cuales los conflictos puedan ser mirados en su especificidad y se empiecen a buscar soluciones que no impliquen ni negociar cualquier cosa, ni negociar a cualquier precio, pero tampoco que impliquen que por tener una estadística donde se resuelven casos, lo cierto es que no se escuche o no se preste atención a las situaciones de muchas víctimas. Digo, las mujeres hemos dado una larga batalla para ganar autonomía. La autonomía de las mujeres no puede perderse con una calificación que desde el Poder Judicial las coloque como víctimas y como que son víctimas, entonces tengan que tener una tutela del Estado que no responda ni a las necesidades que tienen ni a sus propias aspiraciones. Porque esto es una trampa perversa que vuelve a discriminar y a diferenciar en menos a las mujeres en relación con los hombres. Digo, estas no son cuestiones menores, seguramente para muchas de ustedes, para casi todas las que estamos acá, son cuestiones que conocemos, que sabemos, que existen como problema. Pero todavía a nivel de la estructura del Poder Judicial y de las preocupaciones prioritarias del Poder Judicial, todavía hoy los temas de género y los temas de violencia no son temas prioritarios en la agenda. Más allá de esas declaraciones en los programas y en la repetición de los tratados internacionales que aparecen, los que leen jurisprudencia, las que leen jurisprudencia lo saben, aparecen repetidos una y otra vez. Pero después, cuando uno sigue mirando qué es lo que hacen con lo que dicen los tratados y con las situaciones concretas que es necesario resolver, hay una especie de abismo. El modo en que se evalúa la prueba, el modo en que se escucha la voz de las mujeres, el modo en que se el modo en que se las suplanta en la propuesta de solución de conflicto, a veces simplemente por la estadística, a veces por la convicción, que es otro problema casi de la psicología del Poder Judicial, y es la idea de que los que estamos sentados en estos lugares como jueces o juezas, vemos más que todos los otros que están alrededor nuestro. Y que el hecho de que debamos decidir, en lugar de ser una responsabilidad, también se convierte en un privilegio, donde la mejor solución es la que nosotros creemos desde el lugar donde nosotros estamos mirando, que además nunca es un lugar neutral, porque las juezas, los jueces, los fiscales, los defensores, los tribunales superiores, están integrados por personas situadas, formadas en una cierta cultura, que creen en ciertos valores, que tienen determinadas creencias, que conciben el modelo de su vida y de sus relaciones con los otros de cierta manera, y no es fácil escapar a todo eso para pensar en los otros
cuyo mundo es completamente distinto. Y por lo tanto, pensar las soluciones exige no simplemente mirar cuál es el tipo penal y cuál es la sanción vinculada a ese tipo penal, sino ver todas las posibilidades de solución que a partir de que una cuestión llega a ser decidida por la justicia puede implementarse. Pero insisto, yo soy muy crítica en el sentido de que tenemos todavía una deuda muy grande desde el Poder Judicial con los movimientos de mujeres, con los movimientos LGBT y en general con todos los grupos que por raza, por religión, por pobreza están colocados en una situación de discriminación y en condiciones de vulnerabilidad. No son vulnerables, es un modelo de redistribución de los bienes en una sociedad y de ideologías dominantes las que tachan a unos de vulnerables y a otros no. Nadie nace vulnerable y además como sujetos nos constituimos todos a partir de lo que la cultura y el derecho dicen. Y si no, no somos sujetos reconocibles. Solamente quería señalar esto porque me parece que enredarnos, como nos solemos enredar a veces, en discusiones que tienen mucho que ver con una tradición de cómo se forman los operadores jurídicos y cómo forman las escuelas de derecho, en la discusión de conceptos, de teorías, de doctrinas. Nos peleamos, vuelvo a repetirlo, por punitividad o no punitividad, y esto no tiene sentido, pero sí importa marcarlo porque quedamos entrampados en esas discusiones. Digo, me parece que nuestro deber, y hoy, 2023, diciembre de 2023, aquí en la Defensoría del Pueblo, que además es una institución a la que también debemos preocuparnos por defender y que pueda proseguir la labor que cumple, me parece que son las cuestiones que a las mujeres deberían comprometernos más y de nuevo y de otra forma, porque me preocupa que empecemos a perder lo que hemos ganado y no podamos recuperarlo fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Mercedes de Alessandro. Bueno, muy buenas tardes a todas, todes, todos. ¿Todavía vamos a hablar así o ya empezamos a hablar masculino nomás? Bueno, no, ni en chiste, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que hice un poco de trampa, le pedí a la moderadora de MG para el final porque sabía que entonces ellas podían comentar las cosas más importantes y yo me podía dedicar a hacer futurismo. Así que quiero empezar por el futuro cercano. El 10 de diciembre cumplimos 40 años de democracia en este país. Ese día va a estar asumiendo un presidente, el primer presidente, como él se autoproclama, liberal libertario, en una fórmula presidencial que incluye a una mujer que es negacionista de nuestra dictadura militar, de los derechos humanos, de nuestros 30.000 desaparecidos. Va a asumir un presidente que niega la existencia de las brechas de género. Va a asumir un presidente que ha tenido él y sus equipos y las personas que van a entrar con él los 38 diputados y diputadas, los 8 senadores y senadoras, más todas las legisladores y legisladoras a lo largo y a lo ancho de nuestro país, van a estar entrando con proyectos de ley que van en contra de las mujeres y las diversidades. Eso va a pasar en apenas menos de 2 semanas. Eso está a la vuelta de la esquina. Además, Argentina va a estar gobernada, todas sus provincias, por un varón. No va a haber ninguna mujer
gobernadora en ninguna de las provincias de nuestro país. Hace poco veíamos esa serie, ¿no? El cuento de la criada, como si fuera una especie de ciencia ficción distópica, y sin embargo estamos casi arrojadas a esa situación y nos parece como de la nada. Y ahí es donde yo quiero empezar y aprovecho esta oportunidad de estar rodeada de mujeres que tienen una gran trayectoria también para poder charlar juntas, ¿no? Y ver cuáles son las expectativas que tenemos, qué podemos hacer, cómo procesamos esto, porque tampoco va a ser ni la primera ni la última vez que estemos en una situación así, lo sabemos, pero creo que tenemos muchas experiencias y territorios ganados que vamos a tener que estar procesando mientras hacemos frente a una situación muy difícil, política y económicamente. Así que yo quería meterme un poquito en esas cuestiones, que tienen que ver más con la coyuntura de la agenda económica y política que tenemos las mujeres enfrente. Pero no podemos simplemente decir todo esto de Javier Milei y de Victoria Villarruel, sino que además tenemos que enfrentar el hecho doloroso, o al menos para mí muy doloroso, muy desgarrador. Yo tuve el privilegio de poder quedar de cama el lunes, literalmente no me levanté de la cama, tuve el privilegio, pues muchos y muchas tuvieron que salir a trabajar ese día. Y lo cierto es que la mayor bofetada literal que sentí en ese momento fue que 55% de las personas que fueron a votar, votaron a favor de una persona que dijo que tiene que pasar una motosierra por el Estado, que tiene que quemar el Banco Central, que tiene que además sacar afuera el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, afuera el Ministerio de Ambiente, afuera el Ministerio de Desarrollo Social, afuera políticas por las que luchamos muchísimo y trabajamos en conjunto, aun cuando no dieron los resultados que esperábamos, aun cuando no logramos llegar a los objetivos que nos habíamos planteado. Ministerios que nos costó el espacio que yo coordiné, que abrí, la Dirección de Economía, Igualdad y Género, donde pudimos dar un montón de pasos y avances y logramos conquistar una agenda feminista en la política económica de este país. Estos días estuvimos viendo cómo reubicamos a las chicas para que no se queden sin trabajo, porque sabemos que ese espacio va a desaparecer. Y sabemos que vamos a perder todos esos lugares. Y aun cuando nosotras somos las más críticas de todo lo que no hicimos y si la institucionalización del feminismo nos sirvió o no nos sirvió, si nuestra agenda creció o no creció, etcétera, sabemos que esto es un retroceso que no es solo institucional, sino que va a ir también a lo simbólico, va a ir también a la redistribución material de la riqueza, que va a arrasar con muchísimas de nuestras conquistas en todos los planos. Y entonces escuchaba como Alicia, ¿no?, trajo esto a colación. Creo que esas cosas las tenemos que enfrentar porque tenemos un 55% que dijo que no le importaba si cerraban el Ministerio de las Mujeres o no, aunque quizás no era su prioridad a la hora de votar. Quizás a la hora de votar estaba priorizando otra cosa, ¿no? Un cambio, llegar a fin de mes, no sé cómo, pero bueno, con este gobierno. Alguna cuestión que tenía que ver con otra situación, con hartazgo, con la corrupción, con la casta, ni idea. Pero el 55% no dudó en saber que van a cerrar el Ministerio de las Mujeres, en que quieren dolarizar la economía o clausurar el Banco Central, en que hay que serruchar y pasar la motosierra por el Estado. Eso votó nuestra gente, nuestro país. Y si ustedes miran los mapas de ese día, es un fenómeno de todo el país. Yo soy de Misiones, había ido a Iguazú días antes y me había encontrado un montón de mujeres como ustedes hoy acá que estaban preocupadísimas porque sus hijos e hijas estaban votando a Javier Milei. Sobre todo los varones, ¿sí? Esto también vale la pena recalcar. Nosotras, fíjense que, bueno, acá hay muchas que estuvimos haciendo campaña un montón por el voto de las mujeres, porque si se votara como hace 70 años solamente los varones, Milei hubiese ganado en primera vuelta. En primera vuelta hubiese ganado Milei. Si hubo una recuperación en la segunda vuelta, fue por el voto de las mujeres que se movilizaron en contra de toda la violencia que significa el próximo presidente de este país y todo lo que va a entrar con él al gobierno. Entonces estamos en esa situación y ahí creo que es donde también tenemos que pararnos para hacer balances. Porque entonces tenemos
varios desafíos, no solamente desafíos en términos de cómo defendemos y sostenemos las conquistas que hemos conseguido, sino también cómo procesamos esto de que más de la mitad de la población nos dijo: no nos interesa tu ministerio, no nos interesan tus políticas de género, no nos interesan lo que nos venías planteando. Eso también tenemos que ver, porque tiene que ver con un desafío de también cómo vamos a continuar estos debates, desde dónde vamos a continuarlos, cuáles son los temas por los cuales nos vamos a tener que movilizar, cuál es la agenda que vamos a tener que impulsar. Fíjense que nosotras peleamos por la paridad y hoy la paridad está llevando a una mujer que va en contra de todos nuestros derechos, y la fórmula oficialista de la que yo me siento parte en la construcción política en los últimos años nos llevó mujeres en sus fórmulas más importantes. Nos dejó fuera de la campaña en gran parte, asumió que el feminismo era piantavotos. Y eso también para mí es algo que hay que repensar, porque en esto de, como dijo Ana, creo, en un momento, ¿no? Pareciera que el feminismo tiene la culpa de la avanzada de los antiderechos. Hay muchos compañeros del lado del progresismo, la izquierda, el peronismo, que piensan que nos pasamos de rosca con algunas cosas progresistas, que nos pasamos de rosca con algunas cuestiones como el documento no binario y etcétera, ¿no? Todas discusiones que podemos dar, por supuesto, porque sabemos que han quedado algunas cosas desfasadas de la materialidad, ¿no? Hicimos y logramos el cupo laboral travesti trans, pero sin embargo no logramos rellenar todos los espacios que necesitábamos para las compañeras. No logramos que realmente pudieran ocupar esos lugares en muchos casos, ¿no? O en todas las dependencias en las que querríamos haberlo impulsado. Y por supuesto tenemos 10.000 cuestiones así que podemos mirar una por una en cada renglón. Pero una cosa es estar pensando en cómo recuperamos terreno y avanzamos, y otra cosa es enfrentarnos a que esos espacios van a desaparecer. Esos espacios institucionales no van a estar. No lo digo yo, no es una idea mía, ustedes lo han escuchado durante el último año, todos los días en todos los medios de comunicación, porque se han encargado de abrir esto. Y eso es lo que a mí me preocupa en estos términos. Y no solamente esto, para seguir siendo apocalíptica y pesimista, un poco más todavía, nos enfrentamos a una gran crisis económica. Desde el día de las elecciones hasta hoy, ya aumentó más del 40% la harina, eso significa el pan, los fideos, todo lo que se deriva de esa producción. Aumentó el precio de la limpieza, de todo. Ya el supermercado, ya hay listas de precios que van entre 30 y 100% de aumento. Depende dónde cada uno puede ir a comprar. Y eso que todavía ni siquiera arrancó el gobierno de Javier Milei. Está hoy él estuvo viajando en Estados Unidos para hablar con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno de Estados Unidos a ver cómo lo van a acompañar en este proceso. Y la semana pasada yo me hice una maratón de entrevistas, no se las recomiendo, pero vi la de Adorni, la de Fantino, la de Majul, todos estos periodistas que están entrenados en hacerlo sentir bien a este presidente electo. Y él dijo con todas las letras, dijo: quiero que la obra pública vaya a cero. Eso no solamente impacta en el empleo del sector de la construcción, sino también en la infraestructura de cuidados. Uno de los temas que habíamos logrado posicionar en la agenda y donde habíamos conquistado un piso del 8,5% del Ministerio de Obras Públicas para inversión en jardín, espacio de cuidado, etcétera, que además en la ejecución fue mucho más alto, llegó al 10%. Eso, olvídense, dijo, queremos llevarla a cero. Dijo que él quiere hacer, que ministro que gaste de más lo echa, ¿no? Dijo que además él quiere recortar todos los lugares que hay en el Estado, de director nacional para arriba, todo lo que tiene que ver con esos cargos, porque desde el punto de él son políticos, ñoquis, no sirven para nada, solamente generan corrupción, etcétera. Entonces recortar esto. No sé si ustedes saben, pero muchos ministerios tienen un montón de contratos de monotributo. No es que todo el mundo es, no sé, la FIP, que son todos planta, ¿no? Hay ministerios que tienen muchísimos contratos de gente que va a quedar fuera.
ante todo esto tampoco planteó ni mencionó siquiera ninguna sola medida de contención frente a el aumento de precios que ya sucedió, frente a los despidos que van a suceder, frente a las obras que se van a paralizar, frente a las estructuras que se van a cerrar. No dijo nada que vaya a contener eso. Y además dijo algo mucho más llamativo a mi parecer, que es que si no lo dejan avanzar como él quiere con este ajuste, vamos a ir a una hiperinflación y Argentina va a tener 90% de pobres. Eso dijo. Lo dijo en 3 entrevistas seguidas, con las mismas palabras lo repitió. Dijo, si no me dejan llevar adelante el ajuste que necesitamos, nos vamos a una hiperinflación y vamos a tener 90% de pobreza. Entonces, ya no estamos en campaña, yo no estoy haciendo campaña de miedo, no estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que dijo la persona que fue elegida por el 55% de quienes se movilizaron a votar hace una semana y media. Esto, obviamente, si llega a suceder, digo, las políticas que él hace tampoco es que nos van a llevar a un gran mundo. Él dijo que son 6 meses difíciles. Yo no veo por qué debería terminar todo esto en 6 meses. Todas las políticas que él plantea nos van a llevar a una recesión económica. Una recesión económica en este contexto amplifica todas las brechas de desigualdad que conocemos, no solamente entre las mujeres o las diversidades y los varones, sino también entre los más ricos y los más pobres. Gran parte de esos pobres que lo votaron pensando que iban a tener una solución a esa situación de pauperización que viven hace bastante tiempo. Él dijo que esto iba a ser 6 meses muy difíciles y muy duros. Yo creo que va a ser más, y aún si él puede llegar a llevar adelante todas estas políticas que plantea, tampoco veo un horizonte muy fascinante para estar expectante y con expectativas de esa luz al final del túnel, ¿no? Pero esto lo podemos profundizar en otro momento. Entonces creo que vamos a un escenario muy difícil. Y lo digo aquí además porque estamos hablando de violencia, estamos hablando de mujeres, de género, y sabemos muy bien, porque lo hemos estudiado y lo hemos mostrado con todos los números, datos, narrativas, textos, cuentos, en primera persona, tercera, en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, que cuando hay una crisis son las mujeres las que se llevan la peor parte. Entonces, como les decía, vamos a estar teniendo que hacer un proceso acerca de los logros y retrocesos y las cuestiones que hicimos con la institucionalización de muchas de nuestras luchas, al mismo tiempo que enfrentando una crisis económica de gran magnitud que va a repercutir sobre todo en las mujeres, al tiempo que no vamos a tener una gran representación política y que vamos a sufrir mucha violencia política, esto que comentaba Ana también. Yo les digo, soy muy activa en redes sociales, acá muchas me conocen, me siguen, me leen. Esta semana 3 veces puse el candado en mi cuenta de Twitter por la avalancha de insultos que recibía. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Lo que hago es, pongo el candado un rato, porque seguramente agarraron un tuit mío, lo tiraron a alguna bolsa de trolls o algún loco de estos lo levantó y entonces todos vienen a buscarme e insultarme. Entonces, si yo les pongo el candado, no me pueden leer, lo tengo que dejar 12 horas, a veces un día entero, entonces yo desaparezco de sus primeras listas de a quién ir a molestar, ¿no? Y dejo de tener 200 notificaciones por minuto o 200 insultos por minuto. Pero entonces tengo que cerrar la cuenta y abrirla y esperar a ver si siguen insultándome o no. Y esto yo lo hago porque yo hace 10 años que tengo Twitter, pero entiendo que hay muchas que no tienen ganas de pasar por esa situación o que no tienen desarrollada estrategia, muchas compañías que se han ido alejando de las redes sociales, incluso yo cambié mucho mi participación en redes sociales porque hay veces que realmente lleva, además que lleva mucho tiempo, una se expone a todo esto gratuitamente, ¿no? Porque no, a mí no me pagan por tuitear, digamos, no es parte de mi trabajo tuitear. Y eso también vamos a enfrentar. ¿En qué espacios vamos a nosotras poder dar nuestros debates? Nos vamos a poder sentar como nos sentamos hoy y poder trabajar en nuestras agendas, en debatir, en hacer análisis, balances, promover cosas, ¿no? Bueno, y esto no es para que nos vayamos llorando y devastadas, sino para que tratemos de dimensionar el momento
que se viene para adelante y tratemos de buscar las estrategias para resolver estas cuestiones. Y ahí yo sinceramente me perdí la charla esta mañana de Dora y de Diana, que para mí son grandes maestras en este camino, después la voy a buscar y la voy a ver seguramente en mi casa, pero creo que necesitamos mucho también el aprendizaje histórico de compañeras que ya han vivido situaciones de avance y retroceso como esto, que han experimentado, como decía Alicia, la violencia durante la dictadura militar, que han sufrido las consecuencias de esto, porque si bien yo espero que no estemos en una situación de estas características, sí siento que vamos a vivir un retroceso lo suficientemente fuerte para que no sea tan simple como antes sentarnos alrededor de una mesa a hacer nuestros talleres de sensibilización de género. Algo positivo que tengo sí para traer acá es que creo que la experiencia que hemos hecho de trabajo feminista desde el Estado, y hablo del Estado porque es el lugar que más he transitado en el último tiempo, sí ha dejado muchos lugares importantísimos que no van a ser tan fáciles de remover en todas las áreas del Estado, que no son estos cargos políticos que Milei quiere remover, ¿no? Tenemos un montón de capacitaciones realizadas, de saberes que ya se han apropiado, de procesos que se han incorporado. Muchas veces hablamos de presupuesto con perspectiva de género y nadie entiende muy bien qué es. No importa si se entiende o no, ese proceso ya está en el sistema operativo, eso no se va a remover. Que se use o no es otra historia, pero ya hay cositas que fueron quedando. Así también quedaron muchas compañeras, por suerte, en las provincias a cargo de secretarías, ministerios, oficinas de género y diversidad, que tienen gobiernos que todavía van a abrazar esta agenda y ahí las tenemos que acompañar. Ahí nosotras que acá quizás vamos a estar un poco más en la ciudad de Buenos Aires, estoy diciendo, ¿no? Un poco más acuarteladas, tenemos que tratar de apoyar y contribuir a las compañeras que van a tener que estar dando estas batallas para sostener esas agendas en sus provincias, aún con gobiernos que en otro momento abrazaban más fuertemente estas banderas. Porque lo que decía recién, hay algunos que nos quieren poner como chivo expiatorio a nosotras, como si tuviéramos la culpa de todo lo que no se ha conquistado en términos de inclusión social, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos cosas de qué agarrarnos en las intendencias, en los municipios, en las provincias, en nuestras organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones que tenemos y que hemos generado con redes de apoyos a lo largo del continente, experiencias que nos tienen que servir para poder sostener estas redes que venimos trabajando hace tanto tiempo. Yo realmente estoy medio pesimista, como Alicia, las escuchaba a las otras compañeras como diciendo, bueno, la agenda de los cuidados, la agenda de la violencia digital. Por supuesto que soy parte de la construcción y el trabajo de esos espacios y lo voy a seguir haciendo, pero sí hago este llamado de atención a que empecemos a transformar un poquito esos discursos, porque no estamos en la misma situación. No estamos en una situación en la que veníamos las feministas un poco más adelante, con más redes, con más espacios institucionales, con un presupuesto. Y aunque era poco, servía y nos ha servido muchísimo. Nos ha servido incluso para trabajar con muchas de las ONGs feministas que eran parte del contexto, ¿no? Y articular acciones políticas y económicas. Y trabajar en conjunto en eso y aprender y acelerar los procesos. Entonces, creo que es muy importante que en todas empecemos a enfrentar este momento histórico que estamos viviendo, que nos agarremos fuerte de las manos, como sabemos hacer, que nos sigamos acompañando, que estemos muy atentas y muy despiertas a este proceso que se inicia, que no bajemos nuestras banderas, al contrario, que las sostengamos bien altas, pero que sepamos que no tenemos que ser nosotras las que nos ponemos en primera fila y nos exponemos en este momento, porque la violencia del otro lado es muy cruda y porque el movimiento liberal libertario tiene como uno de sus principales enemigos a las mujeres y a los feminismos. Esto es algo que lo venimos viendo en todos los lugares donde han ganado. Cuando ganaron en Suecia, desarticularon todos los programas de género. Cuando ganaron en Italia, desarticularon todos los programas de género. Cuando ganaron los de Vox, sus oficinas, también lo hicieron.
Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos. Toda América Latina ha tenido grandes expresiones de la derecha disputando palmo a palmo por las elecciones y por estos países. En Brasil, el movimiento que llevó a Boric al poder hoy está en un franco retroceso con respecto a la Asamblea Constituyente, que venía a reescribir una constitución escrita por Pinochet, y hoy la está coordinando Kast, que era su contrincante de la derecha chilena. Es decir, estos procesos políticos están muy vivos, nos tienen a nosotras como enemigas, y muchas veces nuestros propios compañeros y nuestros propios grupos políticos se ponen también de ese lado y se ponen conservadores, con lo cual nos queda siempre a nosotras, de nuestro lado, seguir fortaleciendo estas batallas. Por eso las convoco, compañeras, compañeros, compañeres, a que sigamos trabajando en esto, pero que hagamos un proceso y un análisis, que lo intentemos con toda la fuerza. Yo sé que es pedir más trabajo del que ya hemos hecho estos años, pero que no nos podemos dar el lujo de no hacer un proceso de lo que han sido estos 4 años, de que el feminismo ha tenido lugares institucionales tan importantes por primera vez en la historia, tan masivamente. No hablo del Ministerio de las Mujeres, hablo de todos los lugares que hemos conquistado en cada uno de los ministerios, en el de Obras Públicas, en el de Economía, en el de Producción, en el de Vivienda, en el de Desarrollo Social, Educación, Salud. En todos lados conquistamos lugares importantísimos, y todos esos lugares hoy se están en repliegue. Entonces, creo que nos debemos un procesar esa experiencia para poder sacar lo mejor de esa experiencia, y además también para valorar nuestros logros. Y con esto quiero cerrar. Nosotras en Argentina, fruto del trabajo mancomunado de todas estas mujeres que han formado parte de la gestión nacional, y aún en este contexto de 140 de inflación, de 60% de pobreza infantil y todos los indicadores horribles que podemos mirar, y que también son el causal de que haya ganado esta expresión del que se vayan todos a jornada. Nosotras somos, en Argentina es uno de los 3 países en América Latina que recuperó los niveles de empleo previos a la pandemia para las mujeres. Y no solo eso, sino que lo ha hecho con récord de participación laboral y de empleo para las mujeres en la Argentina. Y eso para nosotras, si bien es un síntoma también de la necesidad de ingresos en cada hogar, también es un síntoma de que las mujeres han tenido la posibilidad de ir a trabajar, porque no pasó lo mismo en Chile, no pasó en Colombia, no pasó en Uruguay, no pasó en Paraguay, no pasó en todo el resto de los países, ni siquiera en Estados Unidos. Pasó en la Argentina. ¿Y por qué pasó eso? Porque nosotras desplegamos cientos de medidas para generar más infraestructura de cuidado, para formalizar los trabajos de las compañeras del servicio doméstico que mencionaba Laura, para impulsar el cupo laboral travesti trans, para garantizar que las empresas contraten mujeres en sus directorios, para poner incentivos para que las empresas contraten y sean lideradas por mujeres, para que en cada política que saliera hubiera una cosita, un tornillito, una cuotita de género para, por ejemplo, no sé, que en el Procrear un porcentaje de las viviendas que se sortearan fueran para madres solteras, porque medimos el aporte de los cuidados al Producto Bruto Interno, porque medimos cuánto cuesta cuidar, porque generamos estadísticas con perspectiva de género en todos los lugares del Estado que nos sirven y nos van a seguir sirviendo para mostrar las brechas de desigualdad que enfrentamos las mujeres en este país. Todo eso lo construimos y todo eso lo tenemos que valorar y lo tenemos que abrazar, porque es fruto de un trabajo gigantesco que venimos haciendo desde todos los sectores de esta sociedad, y si en el Estado lo sacan, las organizaciones civiles lo vamos a tener que sostener, y lo vamos a tener que sostener en cada una de nuestras luchas, el 8 de marzo, el 3 de junio, el 25 de noviembre y todas las otras efemérides que vayamos a tener que seguir sosteniendo. Entonces, las invito y las convoco, y cuenten también conmigo y seguramente con todas las de acá, a seguir trabajando para sostener nuestros derechos y para ir por más, porque nosotras vamos a volver, y vamos a volver con más derechos y no con menos. Muchas gracias a todas por sus aportes. Nos queda muy poquito tiempo. Quisiera un poco cerrar este espacio
también un poco compartiendo que coincido con todo lo que se dijo. Creo que además tenemos que sumar que estamos cansadas, estamos exhaustas, venimos batallando y trabajando durante mucho tiempo con estas agendas, con viento en contra en distintos espacios, más allá de los espacios institucionales, venimos batallando en distintos espacios. Creo que una de las principales cuestiones hoy, antes de pensar en las batallas que tenemos que dar, es cómo nos cuidamos, cómo permanecemos enteras frente a lo que se viene, que como también se dijo acá, va a ser durísimo. Entonces celebro este espacio, ojalá podamos seguir reencontrándonos juntas y en presencia, porque me parece que esa va a ser la manera de empezar a reparar esto que nos está pasando, de acompañarnos y de empezar a pensar cómo hacemos para resistir, porque lo que vamos a tener que hacer es resistir y reexistir, y eso no se puede hacer si no estamos juntas y si no nos cuidamos. Así que un poco eso para mí es como uno de los temas sobre los que estoy pensando hoy, lo que vengo pensando a partir de los resultados del balotaje. Y bueno, quería compartirlo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Tenemos 5 minutos para algún comentario o pregunta, y si no, cerramos acá con la colaboración de todas nuestras panelistas. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias a la Defensoría y a Silvina por este espacio.